Hermanos, buenos días. Bendiciones de parte de nuestro Dios. Hoy es domingo, agosto 8 del año 2021 y pues nos corresponde la predicación de este día. Aquí, en esta mañana, pues cumpliendo con lo que Dios nos ha llamado, quiero compartirles un poquito más de lo que hablamos el domingo pasado y pues espero que pueda aclararse un poco más el tema y que pues quede para ustedes un mejor entendimiento. Bendito sea Cristo, alabado sea Dios. El deseo de mi corazón es que todos se encuentren bien, con bendición, con provisión de parte de Dios y con salud. En el nombre de Cristo, alabado sea Dios. Voy a leer en 1 Timoteo, capítulo 3, versículo 15. 1 Timoteo 3, 15 dice, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Es Pablo hablándole a Timoteo, dándole un consejo de cómo debe conducirse dentro de la casa de Dios, la iglesia. Bueno, esta palabra es directamente a un ministro, pero yo creo que es aplicable para la congregación, para todos los cristianos, es aplicable. Bendito Dios. Ok, vamos a orar. Padre Santo, en el nombre de Jesús, Señor, en esta mañana ponemos delante de ti, Señor, todo lo que traemos. Queremos ser honestos, sinceros, claros, Señor, verdaderos, porque creemos, Señor, que esa es la manera en que debemos presentarnos delante de ti, delante de tu trono. Bendice la palabra que se trae y, Señor, la sometemos al señorío de Cristo, a su autoridad y a tu Espíritu Santo. Clamamos porque la tercera persona de la Trinidad, que es tu Espíritu Santo, Señor, tome la palabra y la ministre correctamente a cada corazón, Señor. Gracias, Señor, por tus bendiciones. Gracias por permitirnos estar aquí y poder compartir la palabra, Señor. A pesar de las circunstancias, Señor, y de que no tenemos un lugar donde reunirnos, Señor, tú permites que por medio de este video, Señor, tu palabra llegue a tu pueblo y cada uno reciba, Señor, conforme a lo que tú determinaste y planeaste, Señor, para este domingo. Gracias, Señor, por todas las cosas. Yo en lo particular te agradezco, Señor, porque has sido bueno con nosotros, con mi esposa, conmigo, con mis hijas. Nos has bendecido, Señor, nos has guardado en salud, Padre Santo. Nos has cuidado, Dios. Y todo lo que tú has hecho, Señor, en nuestras vidas, bendito Dios, nosotros lo hemos tomado, Señor, lo hemos recibido con agrado. Haya sido bueno, haya sido malo, lo tomamos con agrado, Señor, con agradecimiento. Tu palabra dice, Señor, que todas las cosas ayudan a bien a los que a Dios aman. Y sabemos, Señor, que aun cuando pareciera que las cosas no son buenas, sabemos que tú tienes un plan y un propósito, Señor, en cumplimiento en la vida de cada uno de nosotros. Te damos gracias, bendito Dios. Bendice, Señor, a mis hermanos, a cada uno, Dios, de los que miren este video, Señor. Y aún, Padre Santo, si hubiera alguno que no fuere salvo, Señor, toca su corazón, Señor, y conviértelo a ti, Señor.
Solo tú puedes hacerlo, Padre Santo. Gracias, Señor. Todo, Dios, lo ponemos en tus manos y te bendecimos, Padre Santo. En el nombre precioso de tu Hijo amado Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Alabado sea Cristo, hermanos. Bendito sea el Señor. Bueno, estamos aquí entonces y vamos a dar inicio a lo que tengo aquí preparado. No es algo muy complicado, pero sí algo aclaratorio. Bendito sea Cristo. Bien, el domingo pasado les hablé de la honestidad. Y yo quiero decirles, la honestidad es muy importante. Y es muy importante que cada uno de nosotros seamos honestos delante de Dios. Y nos podemos hacer entonces una pregunta. ¿Qué es honestidad? ¿Qué es honestidad? Cada uno puede tener un concepto diferente de honestidad. Trataremos de definir qué es la honestidad y por medio de esta definición podemos saber si somos honestos o no. Esa es la manera de poder resolver el enigma o el problema o la pregunta. ¿Qué es honestidad? Ya que cada cabeza es un mundo y los conceptos pueden ser tan variados como los mismos pensamientos, porque cada quien puede querer establecer sus propios conceptos, sus propios niveles, sus propios rangos de honestidad, entonces necesitamos ver qué es lo que Dios dice acerca de honestidad. La Biblia establece que el corazón del hombre es de continuo al mal, o el pensamiento en el corazón del hombre es de continuo al mal. Y pues yo creo que hay muchos ejemplos de cómo la gente trata de establecer sus propios lineamientos, como ha sido en diferentes niveles, digámoslo así, las autoridades, los gobiernos, las naciones, los países. Cada uno ha ido estableciendo sus propios niveles. Hay naciones en Asia donde la persona que no es honesta, pues se le da un castigo ejemplar, digámoslo así. Ellos lo consideran como un castigo ejemplar. Por ejemplo, hay lugares donde cuando a una persona que es un ladrón lo atrapan robando, le cortan las manos. Ese es el castigo ejemplar por no ser la persona honesta o honrada, por haber robado, entonces le cortan las manos. Ese es su concepto y ese es su nivel que ellos han considerado que debe ser para una persona que no es honesta. Es obvio que nosotros no pensamos que las cosas deban ser así. Acá, en nuestros países, nuestras naciones, bueno, puede llegar a ciertos niveles, pero no a ese grado. En fin, vemos entonces que sí cada quien piensa como cree que debe actuar. Sin embargo, creemos que lo que mejor debemos hacer es preguntarle al que sabe en realidad, y ese es Dios. Muchas veces las naciones han puesto reglas y leyes. Esas autoridades terrenales que ellos han creído que ha sido lo correcto para corregir ciertos problemas en la sociedad, en los hombres. A veces han sido muy crueles, como pues algunos estados aquí en los Estados Unidos consideran que está bien
la condena de muerte para cierto tipo de personas o cierto tipo de delitos. Y pues desgraciadamente han habido muchas ejecuciones y mucha gente ha muerto por este tipo de leyes, ¿verdad? Cada quien piensa como quiere. Yo creo que ellos no le han preguntado a Dios cómo debería ser el castigo o lo que merece una persona que cometa ese tipo de delitos y no la muerte, pero pues cada quien toma sus propias decisiones como ellos consideran. Y por esa razón es necesario que nosotros como cristianos, como hijos de Dios, pues consultemos a Dios, sepamos qué es lo que Dios dice acerca de la honestidad. Para esto voy a darles dos conceptos y de ahí pues, voy a tratar de explicar un poquito más. Número uno, vamos a ver la definición, solamente la voy a mencionar, la definición de una enciclopedia. Lo que una enciclopedia menciona acerca de honestidad. ¿Cuál es la definición de honestidad? Una enciclopedia secular, una enciclopedia normal que pueden encontrar en cualquier biblioteca o pueden comprar en una librería. ¿Okay? Honestidad es pudor, decencia, recato en la conducta. Honesto es decente, pudoroso, recatado, razonable, justo. Y pudor significa vergüenza, recato, timidez. Si nosotros buscamos estas palabras, honestidad, honesto y pudor, pues encontramos estas definiciones. Número 2. El diccionario bíblico Vine, que yo tengo, que es de palabras griegas, nos da una definición. Bueno, da tres definiciones, tres palabras diferentes, pero que se refieren a diferentes aspectos o situaciones referentes a la honestidad. Sin embargo, la palabra honestidad es la palabra semnotes. Semnotes. Denota gravedad, seriedad dignificada, venerabilidad. Es una característica necesaria de la vida y conducta de los cristianos. Fíjense lo que dice ese diccionario. Es una característica necesaria de la vida y conducta de los cristianos. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 2, dice, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Ahí mismo en 1 Timoteo capítulo 3, versículo 4, dice que gobiernen bien su casa, que tengan a sus hijos en sujeción, dice, con toda honestidad. Esto nos habla de la característica necesaria de la enseñanza de un siervo de Dios. De un siervo de Dios.
Muy bien, vemos entonces que el adjetivo honesto se caracteriza por la conducta que demuestra el sujeto y directamente relacionada con Dios. Entonces, cuando nosotros pensamos acerca de honestidad, inmediatamente deberíamos pensar en Dios. Ciertamente debemos manejarnos con honestidad delante de los hombres. Pero el concepto realmente en la vida de un cristiano es cuánto honesto estoy siendo delante de Dios en cuanto al comportamiento necesario en su vida. Cuán honesto estoy siendo. Es decir, debe darse el testimonio correcto delante de Dios y los hombres. Ya que si la persona no se presenta honesta, no es digna de confianza, ni para Dios, ni para los hombres. Es decir, una persona que no tiene esta característica de honestidad, simplemente no es una persona de confianza. No es una persona de confianza. No podemos pensar que alguien traicione la confianza de alguien si esta persona está siendo honesta. ¿Sí se entiende? Alguna situación que se presente donde la persona está siendo honesta en lo que está haciendo, está diciendo, y que en esto esté haciendo afectado a alguien, no se le puede decir que no es honesta. Al contrario. Por diferentes situaciones que algunos de ustedes quizás recuerden o conozcan, no voy a mencionar ninguna situación específica, solamente la situación de los amigos, las amistades, especialmente los jóvenes. Algunos consideran que la amistad es guardar secretos, secretos graves, algunas veces terribles, y dejar que la persona se hunda en sus problemas solo porque es mi amigo y yo debo guardar el secreto. Yo quiero decirles, el verdadero amigo cuida, trata de proteger y es honesto con su amigo, con su amistad. Si esto no pasa, no es un amigo. No se traiciona sino se trata de cuidar y proteger. Cuando alguien quiere acercarse a Dios, debe tener la actitud de honesto, es decir, descubrir su corazón sin fingimiento y sin ocultar nada, ya que de esta manera se abre la puerta de parte de Dios para recibir el perdón. Noten esto o adviertan esto, que no estoy diciendo que la persona deba venir sin pecado. Estoy diciendo, debe venir
honesto, claro y verdadero. No podemos pensar que una persona se quiera acercar a Dios ocultando su pecado, cubriéndolo. Les decía yo, no puede ser que alguien venga y habiéndose equivocado, habiendo cometido algún error, venga delante de Dios y le diga, mira, yo sé que hice esto, pero no fue mi culpa. Fue culpa de fulanito, de perenganito, fue culpa de las circunstancias fue culpa de cualquier otro menos mío. Eso no está bien, eso no es lo correcto. Si la persona se equivocó por las razones que hayan sido, tiene que aceptar su culpa. Me equivoqué. Y tiene que venir delante de Dios con esa honestidad, siendo claro, verdadero, sincero, delante de Dios y decirle, Señor, me equivoqué. Cualquiera que haya sido la razón por la cual yo cometí este error, pues simplemente me equivoqué. Les hablaba yo al final de la predicación del domingo pasado, del estudio del domingo pasado, donde el fariseo y el publicano se presentan delante de Dios. Y el fariseo se presenta delante de Dios y le dice, Señor, gracias porque pues no me hiciste como este pecador. Yo sí diezmo, yo sí oro, yo sí esto, yo sí lo otro. Y ese hombre se estaba justificando delante de Dios. En ningún momento reconoció que fuera un pecador. Sin embargo, el publicano, que les decía yo que para mi gusto el Señor se estaba refiriendo a Zaqueo, se presentó y él no miró al que estaba a su lado. Él simplemente se arrodilló y le dijo, Señor, vengo porque soy pecador, porque he fallado delante de ti. Hermanos, hay mucha gente que viene delante de Dios a justificarse en sus acciones. Sí me equivoqué, pero no fue mi culpa. Sí cometí error, pero fue culpa del otro. Sí hice así, pero yo no tenía que ver. Eso no es ser honesto delante de Dios. Eso no es honestidad delante de Dios. Si cometiste un pecado, ven y reconócelo delante de Dios. Si te equivocaste, ven a confesarlo delante de Dios. Preséntate delante de Dios. No delante de un ministro, de un sacerdote, no. Delante de Dios. Diciéndole, Señor, yo me he equivocado. ¿Qué problema hay en eso? Mucha gente quiere lavarse, hacerse un lavado de conciencia, diciendo es que ya, Dios ya me perdonó, aunque yo no tuve la culpa. No se trata de que tuviera la culpa o no. Se trata de que tienes que venir honesto delante de Dios, con honestidad. Y dijimos aquí que cuando uno viene en esta actitud de honestidad, Dios va a abrir la puerta para que nosotros recibamos el perdón. Yo sé que tú ya eres salvo. Yo sé que tú ya tienes un lugar en el cielo. El día que tú partas de esta tierra, tú te vas derechito al cielo. Yo lo sé. Y tú también lo sabes. Pero eso no implica que no nos equivoquemos en el tiempo que nos falta por llegar a ese punto. Aquí nos equivocamos en esta tierra. Te puedo decir, quizás todos los días cometemos errores. Tenemos que venir delante de Dios y decirle, Señor, perdóname.
No me voy a justificar en que soy hombre, en que soy imperfecto. No, no me voy a justificar, simplemente, Señor, perdóname, ayúdame. Es muy probable que muchas veces tú no hayas querido equivocarte, ni cometer errores, ni siquiera caer en algún pecado. Pero reconócelo delante de Dios para que Dios te ayude. Pero encubrirlo, eso no es lo correcto. Encubrir tu pecado y el pecado de alguien más, eso no es ser honesto delante de Dios. Tratar de culpar a alguien más por tu error, eso no es honesto delante de Dios. Es necesario que la honestidad esté en nuestro corazón, esté en nuestra conciencia, en nuestra mente. Por eso les decía yo, si pensamos en honestidad, tenemos que pensar en Dios. Una persona honesta es muy importante. No sé, como ejemplo, pudiera decirles, no me estoy presentando, no quiero presentarme como el hombre más honesto del mundo y que no haya pecado en mí, no, de ninguna manera. Yo soy igual que todos ustedes. Pero cuando yo empecé mi vida económica, voy a decirlo así, porque entré a trabajar a un banco, hermanos, para mí el concepto de un trabajador bancario debe ser la persona honrada y honesta. Una persona honrada y honesta. Y miren, no es por nada, hermanos, pero de alguna manera se me entregó dinero en mis manos para resguardarlo. Y nunca, nunca, delante de Dios se los digo, nunca tomé ni un centavo de ese dinero. Sin embargo, cuando yo dejé ese puesto donde pues ese dinero entraba, era dinero que me era puesto en mis manos como pago de hipotecas de la gente que se atrasaba de sus hipotecas. La gente venía con efectivo y decía, quiero pagar, aquí traigo el dinero. Y yo les hacía recibos, les daba el recibo, me daban el dinero y ese dinero se guardaba. Y muchas veces ese dinero ya no alcanzaba a ingresarse a la caja. ¿Dónde se quedaba ese dinero? Había que guardarlo, había que ponerlo en algún lado. Pero jamás tomé un centavo de eso. Sin embargo, cuando yo salí, dejé ese puesto, yo me fui a otro lado, a otra área del banco. Yo me enteré que la persona que tomó mi puesto, a la que pusieron a mi puesto, esa persona empezó a tomar ese dinero, extendía recibos y tomaba ese dinero y tomaba ese dinero y se lo gastaba, lo utilizó en ella. Es obvio que después de un tiempo se dieron cuenta, porque la gente seguía atrasada en sus hipotecas, porque esta persona en vez de acreditárselo a su préstamo, se lo gastaba. Cuando esta gente viene y dice, no, si yo ya pagué, aquí tengo el recibo, pues el recibo tenía la firma de la persona. Desgraciadamente era una mujer a la que tuvieron que correr del banco. ¿Por qué? Por no ser honesta. Por no ser honesta. Bendito Dios. ¿Verdad? Entonces, hablando de cristianos, pues pensemos entonces, como cristianos, si hablamos de honestidad, tenemos que empezar en Dios. Todo lo que hagamos, todo lo que digamos, Dios lo conoce, Dios lo sabe. Si no somos honestos en ello, seremos gente de confianza para Dios. Desgraciadamente no. Bien, es muy importante que todos nosotros nos presentemos honestos delante de Dios. Pero el ministro aún más.
ya que de no hacerlo, tampoco es digno de ejercer el sacerdocio. Es decir, un ministro que no es honesto no es digno de ejercer el sacerdocio. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 8, dice, los diáconos asimismo deben ser lo primerito que está diciendo, honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Lo primero que dice de un diácono, y estamos hablando de un ministerio que funciona dentro de la iglesia, deben ser, ¿qué dice? Lo primerito, honesto, honesto. Si esto no se hace, primero, no estamos haciendo lo correcto delante de Dios. Y segundo, no se guarda el testimonio correcto dentro de la congregación de los hermanos. Filipenses capítulo 4, versículo 8. Filipenses 4, 8. Dice, por lo demás, hermanos, todo lo verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Y si para alguien pudiera pensar que lo que se está diciendo sería algo difícil, bueno, entonces quizás el concepto que tú estás teniendo de honestidad, pues quizás está equivocado en tu pensamiento, porque no es difícil ser honesto. Y si alguien pensara que verdaderamente es difícil, pues entonces tenemos ahí en Filipenses capítulo 4, versículo 13 que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Muy bien. Entonces establecemos que una persona que no es honesta no es digna de confianza. Una persona que no es honesta no es digna de confianza. Es muy peligroso que la gente trate de establecer sus estándares de honradez, ya que estaría siendo acomodados a sus propios intereses. Estos estándares estarían siendo acomodados a sus propios intereses. Recuerdo un ejemplo, hace muchos años, hicieron una entrevista o trataron de hacer una entrevista de el comportamiento de las gentes, por qué las gentes hacen ciertas cosas, algunos en cuanto a sus actividades cotidianas, ¿verdad? Y en esa ocasión, pues, la entrevista fue a un hombre que era le llaman carterista, un hombre que le gustaba, pues tenía como oficio robar a las personas, robarle sus carteras a las personas, obviamente pues por el dinero que ellos cargan ahí. Y este hombre pues no tuvo mal que lo entrevistaran y abiertamente le preguntaron cosas y él contestó abiertamente. Y de las cosas que le preguntaron le dijeron, bueno, ¿por qué te dedicas tú a eso? Porque si en algún momento esto es una actividad ilícita, no es correcta robarle a la gente, ¿tú por qué te dedicas a eso? Digo, pues esa es mi profesión, ese es mi oficio.
tiene sus grados de dificultad y pues debe tener una cierta habilidad para hacerlo para que no lo atrape. Y empezó a decir ahí todas sus cosas, ¿no? Y dentro de las preguntas que le hicieron, le dijeron, bueno, pero tú sabes que esto no está bien delante de Dios, porque Dios dijo, no robarás, ¿verdad? Y lo que tú haces está robando a la gente. Y este hombre, en su concepto de honestidad, dijo, no, fíjense que no es así. Al contrario, yo cada vez que salgo en las mañanas a buscar un cliente para robarle, yo le pido a Dios que me dé muchos clientes con mucho dinero. Y Él me los da. Fíjense nada más hasta qué grado llegaba la situación de honestidad corrupta de esta persona. Porque él pensaba que era así lo correcto. Y todavía dijo más, dijo, y cuando me va bien, dice, yo le comparto a Dios. Yo le llevo ahí al sacerdote, le llevo su mochada, porque Dios me bendijo. Si ciertamente pensamos que hay actividades que deben ser honrosas, ¿verdad? Pues ese tipo de actividad no creo que tenga nada de honradez y mucho menos que se pueda manejar como que Dios la bendice. En realidad no creo que deba ser así. Pero esta persona se había establecido sus propios estándares de honradez. Me parece que aparte de eso, él dijo, bueno, pues es que Dios provee para mis hijos a través de que yo le robe a la gente. Dios no provee a través de eso. Pero es el concepto que la persona se estableció y ella creía que estaba en lo correcto. Y si tú le preguntabas si era honesto, él decía, sí, yo soy honesto. Honesto porque Dios sabe lo que yo hago, porque Él me ayuda. Bueno, eso es muy peligroso. Eso es muy peligroso. Cuando la gente trata de establecer sus propios niveles de honestidad, sus propios estándares de honestidad, pues simplemente es peligroso. Porque se va a equivocar y las cosas no las va a hacer correctamente. Dios clama por un pecador a arrepentimiento. Alguien que sepa con honestidad reconocer su pecado, su error o su falla. Y así pedir perdón. Cuando la persona se presenta en estas condiciones delante de Dios, Dios es amplio en perdonar. Pero el que encubre su pecado, Dios no lo mira con agrado. El que encubre su pecado o el pecado de otro, Dios no lo mira con agrado. Proverbios capítulo 28. Versículos 13 y 14. Proverbios 28, versículos 13 y 14 dice así: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, mas el que endurece su corazón caerá en el mal.
Hemos dicho que Dios ama al dador alegre, ¿verdad? Y es verdad, Dios ama al dador alegre. Pero yo te digo ahora, Dios ama al pecador que se arrepiente y se aparta del pecado. Dios lo ama y Dios lo perdona. Cuando la persona verdaderamente viene en honestidad, en sinceridad, en verdad, delante de Dios. Yo he oído y he visto cómo Dios ha obrado cuando la gente ha sido sincera. A pesar de que la gente se haya equivocado, haya hecho algo mal y la persona ha enfrentado la situación siendo sincero delante de Dios, Dios la ha respaldado. A pesar de que haya cometido un error o un pecado, Dios la ha respaldado. Y no estoy diciendo que le haya respaldado en su pecado, no, le haya respaldado en la consecuencia que pudiera haber venido sobre de eso. Es muy importante, de verdad, la honestidad. Y en verdad es mucho más importante un ministro honesto. Si tú te encuentras con alguien, con un ministro que no es honesto, yo estoy seguro que tú no podrás tener confianza en él, en esa persona. Quiera Dios que pues cada uno de nosotros podamos verdaderamente ser honestos delante de Él y de esa misma manera podernos comportar delante de los hombres. No buscando justificaciones a nuestras acciones, a nuestros actos. Simplemente aceptando la equivocación, el error, pero viniendo delante de Dios y diciéndole, Señor, aquí estoy. Me equivoqué. Yo fui el que cometió el error. Recuerdo ahorita que cuando David, el rey David, se equivocó y entonces empezó a haber una situación de muerte sobre el pueblo, David se presentó delante de Dios y le dijo, Señor, mátame a mí. Yo fui el que me equivoqué. ¿Por qué se tiene que morir toda esa gente? Yo fui el que me equivoqué. Yo fui el que cometí el error. Dios le perdonó su error y dejó de morir gente. Pero David vino delante de Dios con honestidad, clamando por el perdón. Cada uno de nosotros, yo sé que en algún momento de nuestra vida vamos a tener que hacerlo. Yo no sé si alguno puede decir, no, es que yo no me equivoco. Ah, ok, es que yo no tengo pecado. Bueno, qué bueno, gracias a Dios. Qué bueno que puedas caminar en una santidad perfecta. Pero aguas, porque el concepto de honestidad puede estar equivocado. Muy bien. Pues gracias, hermanos, por escuchar esto. Yo de verdad deseo que sirva y les llene su corazón y les sirva para su vida diaria. Necesitamos ser honestos delante de Dios. Les mando saludos, bendiciones y
pues esperando que Dios nos ayude en todas las cosas y nos mantenga tanto en salud como en sus cuidados y con su provisión. Bendito sea Cristo. Es muy probable que el domingo siguiente no pueda subir algún video para ministrar porque no voy a estar aquí, voy a estar en México. Entonces ya les haré saber yo si se podrá o no, pero les anticipo que yo voy a ir a México y pues el siguiente fin de semana no voy a estar aquí. Bien, bueno, pues Dios los bendiga y que la paz esté con todos ustedes. Bendiciones.